El abogado del marido pensó que ya habían ganado, pero la esposa sacó algo que nadie esperaba. El cielo de la Ciudad de México amanecía gris aquel martes de octubre, como si presintiera la tormenta que estaba por desatarse en la vida de Carmen Alejandra Ruiz. Desde la ventana de su oficina en el piso 23 de la Torre Ejecutiva en Polanco, Carmen observaba el tráfico matutino de Paseo de la Reforma mientras sostenía su tercera taza de café del día. A los 38 años, Carmen había construido una reputación sólida como arquitecta especializada en desarrollos residenciales de lujo. Su firma, Ruiz en Asociados Arquitectura, había diseñado algunos de los complejos habitacionales más exclusivos de Interlomas, Santa Fe y Bosques de las Lomas. Era una mujer que irradiaba confianza profesional, cabello castaño oscuro siempre impecablemente peinado, trajes sastre que combinaban elegancia con autoridad, y una mirada inteligente que había intimidado a más de un constructor machista durante sus 15 años de carrera. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, Carmen sentía que el control se le escapaba de las manos. Su teléfono sonó con el tono que había asignado específicamente para su asistente, Mónica. «Buenos días, licenciada Ruiz». La voz de Mónica sonaba tensa. «Lamento interrumpir, pero acaba de llegar un sobre certificado. Es del despacho jurídico, Hernández, Villalobos & Asociados». Carmen cerró los ojos por un momento. Sabía exactamente lo que ese sobre contenía, pero aún así había albergado la esperanza de estar equivocada. «Tráemelo, por favor». Mónica entró con pasos cautelosos, como si caminara sobre cristales rotos. Era una mujer joven, de unos 25 años, que había trabajado para Carmen durante los últimos 3 años. Había visto a su jefa navegar crisis de construcción, clientes difíciles y presupuestos imposibles, pero nunca la había visto lucir tan vulnerable. «¿Quiere que cancele sus citas de esta mañana?», preguntó Mónica, dejando el sobre en el escritorio de madera oscura. «No será necesario», respondió Carmen, aunque su voz sonaba menos firme de lo habitual. «Dame media hora y estaré lista para la reunión con los clientes de las Águilas». Mónica asintió y salió, cerrando la puerta con delicadeza. Carmen tomó el sobre entre sus manos. El membrete dorado de Hernández Villalobos & Asociados brillaba bajo la luz de su lámpara de escritorio. Era un despacho prestigioso, de esos que cobraban 5,000 pesos por hora y que tenían clientela entre la élite empresarial y política del país. Respiró profundamente y abrió el sobre. «Demanda de divorcio necesario». Las palabras parecían saltar de la página. Carmen las había estado esperando, pero verlas impresas en papel oficial, con todos los sellos y firmas correspondientes, hacía que la situación se sintiera brutalmente real. El ser Roberto Enrique Mendoza Sánchez. Por medio del presente escrito y con el debido respeto que merece este tribunal, vengo a demandar en la vía de divorcio necesario a la C. Carmen Alejandra Ruiz Morales. Carmen leyó cada palabra con el cuidado meticuloso que aplicaba a los planos arquitectónicos. Adulterio, abandono del hogar conyugal, incompatibilidad de caracteres. Las causales se apilaban una tras otra como ladrillos construyendo una pared de acusaciones. Pero lo que más le dolía no eran las mentiras legales, sino la frialdad con la que estaban redactadas. 15 años de matrimonio reducidos a párrafos jurídicos llenos de considerandos y por tanto. Su teléfono personal vibró con un mensaje de WhatsApp. «Roberto. Carmen. Espero que recibas los papeles sin dramatismo. Mi abogado dice que será más fácil para todos si no pones resistencia. Podemos manejar esto como adultos». Carmen leyó el mensaje 2 veces antes de dejarlo en visto, sin responder. ¿Como adultos? Después de lo que había descubierto 3 semanas atrás, la memoria la transportó de vuelta a aquel viernes por la noche, cuando había decidido sorprender a Roberto en su oficina con una cena tardía. Había estado trabajando hasta muy noche durante meses, o al menos eso le decía. Carmen había pensado que sería un gesto romántico llevarle comida casada de El Cardenal, su restaurante favorito en el centro histórico. El edificio corporativo donde Roberto tenía sus oficinas en Santa Fe estaba casi vacío cuando Carmen llegó a las 10:30 de la noche.
El guardia de seguridad la conocía bien y la dejó pasar sin problemas. Buenas noches, señora Mendoza. Don Roberto sigue arriba, en el piso 15. Carmen había subido en el elevador con una sonrisa, pensando en la cara de sorpresa de su esposo. Habían estado algo distantes últimamente, pero ella lo había atribuido al estrés de los negocios. Roberto dirigía una empresa de importación y exportación que había crecido exponencialmente en los últimos 5 años. También tenía inversiones en bienes raíces y estaba incursionando en el sector turístico con desarrollos en la Riviera Maya. La puerta de la oficina de Roberto estaba entreabierta y Carmen pudo escuchar voces antes de entrar. Una era de Roberto, pero la otra era decididamente femenina y definitivamente no era la de su secretaria, doña Esperanza, una mujer de 60 años que llevaba décadas trabajando para la familia Mendoza. Carmen se acercó con cuidado y lo que vio a través de la rendija de la puerta le heló la sangre. Roberto estaba sentado en su silla ejecutiva, pero no estaba solo. Una mujer joven, de cabello rubio platinado y vestida con un ajustado vestido rojo, estaba sentada en su regazo. Se estaban besando con una pasión que Carmen no había visto en su esposo durante años. Te juro que Carmen no sospecha nada, escuchó la voz de Roberto entre besos. Está tan ocupada con sus proyectos de arquitectura que podríamos estar aquí hasta el amanecer y no se daría cuenta. La mujer se rió, un sonido agudo que resonó como cristales rompiéndose en los oídos de Carmen. ¿Y qué pasa si un día se da cuenta?, preguntó la mujer con voz melosa. ¿No te da miedo que pueda complicar las cosas? Roberto la besó en el cuello antes de responder. Sofía, mi amor, Carmen es predecible. Ha estado tan cómoda con su vida de arquitecta exitosa que jamás cuestionaría nada. Además, si alguna vez las cosas se complicaran, tengo los mejores abogados del país. Y digamos que hay ciertas situaciones en nuestras finanzas que ella desconoce por completo. Carmen había salido del edificio como sonámbula, olvidando por completo la cena de El Cardenal en el auto. Durante el trayecto de regreso a su casa en Bosques de las Lomas, había llorado tanto que tuvo que detenerse 2 veces para recuperar la compostura. Esa noche había fingido estar dormida cuando Roberto llegó a casa pasadas las 2 de la madrugada. Él había entrado sigilosamente al baño, se había duchado por tiempo prolongado y se había acostado susurrando. Lo siento, amor. Fue una junta muy larga. Durante las siguientes 3 semanas Carmen había vivido en una realidad paralela. Por fuera, mantenía su rutina normal. Reuniones con clientes, supervisión de obras, llamadas con proveedores. Pero por dentro, observaba a Roberto con nuevos ojos, notando detalles que antes había pasado por alto. Las llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, los mensajes de texto que recibía a todas horas y que él respondía con una sonrisa cómplice, los regalos caros que aparecían en su tarjeta de crédito, pero que nunca llegaban a casa, las cenas de trabajo que se habían vuelto cada vez más frecuentes. Pero lo que más la había lastimado era la facilidad con la que Roberto había mantenido la farsa. Cada mañana le daba un beso en la mejilla y le deseaba un buen día como si fuera el esposo perfecto. Cada noche inventaba historias elaboradas sobre sus actividades del día, incluyendo detalles específicos sobre juntas que probablemente nunca habían ocurrido. Carmen regresó al presente cuando Mónica tocó suavemente a la puerta. Licenciada, llegó el cliente de las Águilas. ¿Está lista para recibirlo? Sí, hazlo pasar. Carmen guardó los papeles del divorcio en el cajón superior de su escritorio y se aplicó un poco de gloss labial. Si algo había aprendido en su carrera profesional era que, sin importar las circunstancias personales, el trabajo debía continuar. El señor Martínez entró con la energía típica de los desarrolladores inmobiliarios exitosos. Era un hombre de unos 55 años, bronceado por el sol de Cancún, donde tenía sus principales negocios. Carmen, ¿cómo estás, querida?, le dijo, dándole 2 besos en las mejillas. Espero que hayas tenido oportunidad de revisar los planos del complejo de las Águilas. Por supuesto, señor Martínez. Tengo algunas propuestas que creo que te van a fascinar. Durante la siguiente hora, Carmen se sumergió en el trabajo con la intensidad de alguien que busca refugio en lo conocido. Habló sobre distribuciones de espacios,
orientación solar, materiales sustentables y costos de construcción con la fluidez de quien había hecho esto 1000 veces antes. Carmen, eres una genio, dijo Martínez mientras revisaba los planos modificados. Tu capacidad para maximizar espacios sin perder elegancia es impresionante. No por nada eres la arquitecta más solicitada para proyectos residenciales de lujo en el Distrito Federal. Gracias, señor Martínez. Para mí es fundamental que cada proyecto refleje no solo funcionalidad, sino también el estilo de vida que buscan los futuros residentes. Cuando el cliente se fue, Carmen sintió el peso de la soledad regresar sobre sus hombros como una manta húmeda. Mónica había salido a almorzar, y la oficina estaba en silencio salvo por el murmullo distante del tráfico de Reforma. Abrió el cajón y volvió a sacar los papeles del divorcio. Esta vez leyó con más detenimiento las peticiones específicas de Roberto. Custodia compartida de los bienes, división equitativa de las propiedades, manutención temporal para reajuste de vida. Carmen casi se rió con amargura. Roberto estaba pidiendo manutención cuando él ganaba considerablemente más dinero que ella. Pero luego, recordó lo que había dicho esa noche en su oficina. Hay ciertas situaciones en nuestras finanzas que ella desconoce por completo. ¿Qué había querido decir con eso? Carmen conocía las finanzas familiares razonablemente bien. Tenían cuentas conjuntas, inversiones compartidas, y ella se encargaba de manejar los gastos de la casa. ¿Qué podría estar ocultando Roberto? Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que no reconocía. «Diga, ¿señora Carmen Ruiz?» La voz era de una mujer mayor, con acento distintivamente chilango. «Sí, soy yo. ¿Con quién tengo el gusto?» Habla la licenciada Patricia Mendoza, del despacho Mendoza y Asociados. Me especializo en derecho familiar y divorcios. Recibí su información a través de una referencia, y me gustaría ofrecerle mis servicios para representarla en el proceso legal que está enfrentando. Carmen se enderezó en su silla. No había contactado a ningún abogado aún, principalmente porque había estado en una especie de shock emocional desde que recibió los papeles. ¿Puedo preguntar quién le dio mi información? Claro, fue la licenciada Andrea Jiménez, del despacho Jiménez y Socios. Ella me comentó que usted podría necesitar representación legal especializada en casos de divorcio complejos. Carmen recordó a Andrea. Habían trabajado juntas en un proyecto de condominios en Polanco 2 años atrás. Andrea se especializaba en derecho inmobiliario, pero obviamente había pensado en ella cuando se enteró de su situación. Licenciada Mendoza, le agradezco la llamada. Efectivamente, estoy enfrentando un proceso de divorcio y necesito orientación legal. ¿Le parece si nos reunimos esta misma tarde? Tengo un hueco a las 5 de la tarde. Mi oficina está en la colonia Roma Norte, sobre la avenida Álvaro Obregón. Carmen revisó su agenda mental. No tenía citas después de las 3 de la tarde. Me parece perfecto. ¿Podría enviarme la dirección exacta por WhatsApp? Por supuesto. Y señora Ruiz, si me permite un consejo, no firme ningún documento ni haga ninguna declaración hasta que hayamos hablado. Los divorcios donde hay patrimonio considerable suelen ser más complejos de lo que aparentan. Después de colgar, Carmen se quedó pensando en las palabras de la licenciada Mendoza. Divorcios donde hay patrimonio considerable. Era cierto que ella y Roberto habían acumulado una riqueza respetable durante sus 15 años de matrimonio. La casa en Bosques de las Lomas valía aproximadamente 12 millones de pesos. Tenían otra propiedad en Valle de Bravo que usaban los fines de semana. Carmen tenía su firma de arquitectura, que generaba ingresos consistentes, y Roberto tenía sus múltiples negocios. Pero algo en el tono de la abogada sugería que había aspectos del proceso de divorcio que Carmen no había considerado. Decidió aprovechar las horas antes de su cita para hacer algo que no había tenido valor de enfrentar: revisar más profundamente las finanzas familiares. Carmen tenía acceso a las cuentas bancarias principales que compartía con Roberto, pero él también mantenía cuentas de negocios separadas. Nunca había tenido razón para cuestionar este arreglo. Después de todo, ella también tenía cuentas específicas para su firma de arquitectura. Abrió la laptop y comenzó a revisar los estados de cuenta de los últimos 12 meses. Al principio, todo parecía normal: depósitos regulares de los ingresos de Roberto,
transferencias para gastos de la casa, pagos de tarjetas de crédito, pero luego comenzó a notar patrones extraños, transferencias grandes a cuentas que no reconocía, depósitos en efectivo por cantidades redondas que no correspondían con los ingresos reportados de ninguno de los negocios de Roberto. Gastos en restaurantes caros en días que Roberto le había dicho que estaría en juntas de trabajo en la oficina. Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué más no sabía sobre la vida de su esposo? Se levantó de su escritorio y comenzó a caminar de un lado al otro de su oficina, un hábito que había desarrollado cuando necesitaba pensar con claridad. La vista panorámica de la ciudad desde su ventana generalmente la tranquilizaba, pero esta vez apenas la registró. Su teléfono vibró con un mensaje de Roberto. Carmen, sé que esto es difícil, pero espero que podamos manejar la situación con madurez. Mi abogado dice que si colaboras todo puede resolverse en pocas semanas. Sería mejor para ambos. Esta vez, Carmen decidió responder. Roberto, 15 años de matrimonio merecen algo más que pocas semanas. Hablaremos cuando tenga representación legal adecuada. La respuesta de Roberto llegó casi inmediatamente. No hay necesidad de complicar las cosas con abogados caros. Yo solo quiero lo justo para ambos. Carmen leyó el mensaje y por primera vez en semanas, sintió una chispa de su antigua determinación. Lo justo para ambos. Cómo mantener una amante durante meses mientras fingía ser un esposo devoted, cómo ocultar información financiera, cómo iniciar un proceso de divorcio sin ni siquiera tener la cortesía de una conversación cara a cara. Roberto, me parece curioso que hables de justicia cuando hay tantas cosas que no comprendo sobre nuestras finanzas. Creo que será mejor que cada uno tenga su abogado para aclarar todos los detalles. Esta vez, Roberto tardó más en responder. Carmen, no sé qué insinúas con eso de las finanzas. Todo ha sido transparente entre nosotros. Creo que el estrés te está haciendo ver cosas que no existen. Carmen apagó el teléfono sin responder. El gaslighting era otra táctica que había comenzado a reconocer en retrospectiva. ¿Cuántas veces Roberto había desestimado sus preocupaciones o preguntas atribuyéndolas al estrés o a su tendencia a sobreanalizar las cosas? Mónica regresó del almuerzo con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente cuando vio la expresión de Carmen. Licenciada, ¿está todo bien? Mónica, necesito que hagas algo por mí. Quiero que contactes a nuestro contador, el licenciado Herrera, y le pidas una cita para mañana por la mañana. Dile que necesito revisar todas nuestras declaraciones fiscales de los últimos 3 años, tanto personales como corporativas. ¿Hay algún problema con Hacienda? No, pero necesito asegurarme de que tengo toda la información financiera completa. También quiero que saques copias de todos los contratos y documentos importantes que tengamos archivados aquí en la oficina. Mónica asintió, aunque Carmen pudo ver la preocupación en sus ojos. Y una cosa más, Mónica. A partir de hoy, si mi esposo llama o viene a la oficina, necesito que me avises antes de pasarle las llamadas o dejarlo pasar. ¿Te parece bien? Por supuesto, licenciada. ¿Puedo hacer algo más para ayudarla? Carmen sintió una oleada de gratitud hacia su joven asistente. Mónica había sido no solo eficiente, sino también discreta y leal durante sus años de trabajo conjunto. Por ahora con eso es suficiente. Gracias, Mónica. Las siguientes horas pasaron en una especie de niebla productiva. Carmen se concentró en terminar los planos de modificación para otro proyecto, revisó propuestas de nuevos clientes y tuvo una conferencia telefónica con un equipo de ingenieros sobre la viabilidad estructural de un desarrollo en Cuernavaca. Pero en el fondo de su mente las preguntas seguían multiplicándose. ¿Cuánto tiempo había durado la aventura con Sofía? ¿Había habido otras mujeres antes que ella? ¿Qué información financiera le había estado ocultando Roberto? ¿Y por qué él parecía tan confiado en que el proceso de divorcio sería rápido y sin complicaciones? A las 4:30 de la tarde, Carmen se preparó para salir hacia su cita con la licenciada Mendoza. Se retocó el maquillaje, se aseguró de llevar una copia de los papeles de divorcio en su bolsa y le pidió a Mónica que cancelara cualquier llamada no urgente hasta el día siguiente. El tráfico hacia la Roma Norte era denso, pero predecible. Carmen aprovechó el tiempo en el auto para mentalmente preparar las preguntas que quería hacerle a la abogada. ¿Cuáles eran sus derechos? ¿Qué podía esperar en términos de división de bienes?
¿Cómo podía proteger su firma de arquitectura? ¿Y qué opciones tenía para investigar las finanzas ocultas que sospechaba que Roberto mantenía? La oficina de la licenciada Mendoza estaba en un edificio Art Deco, restaurado sobre Álvaro Obregón. El despacho ocupaba el tercer piso completo, con una recepción elegante pero no ostentosa. Una recepcionista le ofreció café mientras esperaba. La licenciada Mendoza la verá en un momento. ¿Gusta algo de tomar mientras espera? Un café estaría perfecto, gracias. Carmen se sentó en uno de los sillones de piel color chocolate y observó las pinturas en las paredes. Eran obras de artistas mexicanos contemporáneos, con colores vivos que contrastaban con la formalidad del ambiente legal. Señora Ruiz, una mujer de aproximadamente 50 años apareció en la recepción. Era de estatura media, con cabello castaño recogido en un chongo profesional y vestida con un traje sastre azul marino. Pero lo que más llamó la atención de Carmen fueron sus ojos, inteligentes, penetrantes, pero también cálidos. Soy la licenciada Patricia Mendoza. Es un gusto conocerla. Se dieron la mano y Patricia la condujo a su oficina, un espacio amplio con ventanales que daban hacia la plaza de la Roma Norte. Los estantes estaban llenos de códigos legales, pero también había fotografías familiares y algunas plantas que daban un toque más personal al ambiente. Por favor, siéntese cómoda, dijo Patricia, señalando una silla frente a su escritorio. Antes de comenzar, quiero que sepa que esta consulta es completamente confidencial. Todo lo que me cuente está protegido por el secreto profesional. Carmen se acomodó en la silla y respiró profundamente. Licenciada Mendoza, voy a ser completamente honesta con usted. Hasta hace 3 semanas pensaba que tenía un matrimonio sólido. Luego descubrí que mi esposo me ha estado siendo infiel y ahora me está demandando el divorcio. Pero algo me dice que hay más cosas que no sé. Patricia tomó una libreta y comenzó a escribir mientras Carmen hablaba. Cuénteme sobre su situación financiera y patrimonial. ¿Qué bienes tienen en común? ¿Qué ingresos genera cada uno? ¿Tienen hijos? No tenemos hijos, lo cual supongo que simplifica las cosas. En cuanto a bienes, tenemos una casa en Bosques de las Lomas que vale aproximadamente 12 millones y una propiedad en Valle de Bravo. Yo tengo mi firma de arquitectura, que genera buenos ingresos pero fluctúa según los proyectos. Roberto tiene varios negocios, importación y exportación principalmente, pero también inversiones inmobiliarias y ahora está incursionando en desarrollos turísticos. ¿Tiene acceso a la información financiera completa de los negocios de su esposo? Carmen vaciló. Tengo acceso a nuestras cuentas personales conjuntas, pero Roberto maneja cuentas separadas para sus negocios. Siempre lo consideré normal porque yo también tengo cuentas específicas para mi empresa. ¿Ha notado algo irregular en el manejo del dinero? ¿Gastos inusuales? ¿Transferencias extrañas? ¿Cambios en el nivel de vida? Carmen pensó en las transferencias misteriosas que había visto esa mañana. Ahora que lo mencionas, sí. He visto transferencias grandes a cuentas que no reconozco y gastos que no coinciden con lo que Roberto me dice sobre sus actividades. Patricia dejó de escribir y miró directamente a Carmen. Señora Ruiz, en mi experiencia, cuando un cónyuge inicia un proceso de divorcio con tanta confianza en un resultado rápido y favorable, generalmente es porque cree tener información o ventajas que la otra parte desconoce. ¿Su esposo le ha dado alguna indicación sobre por qué cree que el proceso será simple? Carmen recordó los mensajes de Roberto y su insistencia en que ella colaborara para resolver todo rápidamente. Él insiste en que puedo hacer esto fácil si no pongo resistencia. También mencionó que tiene los mejores abogados del país. ¿Sabe quién es su abogado? Sí, es del despacho Hernández, Villalobos, Asociados. Patricia alzó las cejas ligeramente. Es un despacho muy prestigioso y muy caro. Se especializan en casos donde hay patrimonio considerable y generalmente representan a empresarios de alto nivel. El hecho de que su esposo haya contratado esa representación sugiere que él anticipa un proceso complejo, a pesar de lo que le está diciendo a usted. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sugiere que haga? Primero necesitamos hacer una investigación completa de todos los activos y pasivos maritales. Esto incluye no solo las cuentas bancarias, sino también inversiones, propiedades,
negocios, deudas y cualquier movimiento financiero de los últimos años. Segundo, necesitamos proteger sus intereses inmediatamente. Tercero, debemos prepararnos para la posibilidad de que su esposo no esté siendo completamente honesto sobre su situación financiera. Patricia se reclinó en su silla. Señora Ruiz, quiero ser clara con usted. Los divorcios que involucran patrimonio considerable y posibles activos ocultos pueden ser complejos y prolongados. Pero también quiero asegurarle que tengo experiencia manejando este tipo de casos, y mi objetivo es proteger sus derechos y obtener un resultado justo. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Si decide contratarme, mañana mismo comenzaremos con la respuesta formal a la demanda de divorcio. Mientras tanto, quiero que reúna toda la documentación financiera que tenga: estados de cuenta, declaraciones fiscales, contratos, escrituras de propiedades, cualquier cosa que pueda darnos una imagen completa de su situación patrimonial. Carmen sintió una mezcla de alivio y determinación. Licenciada Mendoza, quiero contratarla. ¿Cuáles son sus honorarios? Patricia le explicó su estructura de cobro, que incluía un anticipo y un porcentaje basado en el resultado del caso. Era una inversión considerable, pero Carmen sabía que no podía permitirse el lujo de una representación deficiente. «Hay algo más», dijo Patricia mientras Carmen firmaba el contrato de representación. «En casos como este, a menudo descubrimos que hay más complejidades de las que inicialmente aparentan. Necesito que esté preparada para la posibilidad de que encontremos información que podría cambiar completamente su percepción de su matrimonio y de su esposo». Carmen pensó en Roberto besando a Sofía en su oficina, en las transferencias misteriosas, en los años de mentiras aparentemente perfectas. «Licenciada, creo que mi percepción ya ha cambiado bastante. En este punto solo quiero saber la verdad, sin importar lo dolorosa que pueda ser». Patricia sonrió por primera vez durante la reunión. «Esa actitud la va a servir mucho en lo que viene, señora Ruiz. La verdad puede doler, pero también libera. Y en mi experiencia, las mujeres que enfrentan la verdad de frente generalmente salen más fuertes del proceso». Cuando Carmen salió de la oficina de Patricia Mendoza, el sol de octubre se estaba poniendo sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de colores naranjas y rosados. Caminó lentamente hacia su auto, sintiendo que había cruzado un punto de no retorno. Esa noche, cuando llegó a la casa de Bosques de las Lomas que había sido su hogar durante una década, la encontró vacía. Roberto había dejado una nota sobre la mesa de la cocina. «Carmen, me voy a quedar en un hotel por unos días para darle espacio a ambos. Creo que será mejor así mientras resolvemos la situación. Espero que reconsideres la necesidad de complicar las cosas con abogados. Roberto». Carmen leyó la nota 2 veces y luego la dejó en el mismo lugar. Se sirvió una copa de vino tinto, se quitó los zapatos y se sentó en la terraza que daba al jardín trasero. Por primera vez en semanas, se sintió en paz. No era felicidad, no era alivio completo, pero era algo parecido a la claridad. La tormenta apenas estaba comenzando, pero al menos ahora tenía un plan. Su teléfono sonó con un mensaje de Patricia Mendoza. «Señora Ruiz, olvidé preguntarle, ¿tiene acceso a la computadora personal de su esposo o a su estudio en la casa? Si es así, sería conveniente que revisara si hay documentos que puedan ser relevantes para el caso. Mientras más información tengamos, mejor podremos proteger sus intereses». Carmen miró hacia la ventana del segundo piso donde estaba el estudio de Roberto. Él siempre mantenía esa habitación cerrada con llave, diciendo que necesitaba privacidad para concentrarse en el trabajo. Carmen nunca había cuestionado esa necesidad. Después de todo, ella también tenía su espacio de trabajo en casa. Pero ahora, con la casa vacía y las palabras de Patricia resonando en su mente, Carmen sintió una curiosidad que no podía ignorar. Subió las escaleras con pasos decididos. La puerta del estudio tenía una cerradura digital, pero Carmen recordaba haber visto a Roberto ingresar el código en varias ocasiones. 1508, la fecha de su primer encuentro. La ironía no se le escapó. Roberto había usado la fecha de su primer encuentro para proteger los secretos que ocultaba de ella. El estudio se iluminó cuando Carmen encendió las luces. Era una habitación elegante,
con estantes de madera oscura llenos de libros de negocios, diplomas enmarcados y fotografías de Roberto con varios políticos y empresarios importantes. Su escritorio era una pieza imponente de caoba, con una computadora de última generación y varios monitors. Carmen se sentó en la silla de cuero de Roberto y encendió la computadora. Para su sorpresa, no tenía contraseña. Roberto probablemente confiaba en que la cerradura de la habitación era suficiente protección. Comenzó a revisar los archivos del escritorio. La mayoría eran documentos de trabajo aparentemente normales, contratos de importación, correspondencia con proveedores internacionales, reportes financieros de sus empresas. Pero luego encontró una carpeta etiquetada simplemente como Proyectos Especiales. Dentro había subcarpetas con nombres que no le decían nada. Operación Golfo, Ruta Pacífico, Inversión CR. Carmen abrió la primera. Lo que encontró la dejó sin aliento. Eran documentos que detallaban transferencias de dinero por millones de pesos a cuentas en paraísos fiscales. Correspondencia con empresas que Carmen no reconocía pero que aparentemente estaban registradas en países como Belice, Panamá y las Islas Caimán. Y lo más impactante, fotografías de Roberto en reuniones con hombres que Carmen reconoció de las noticias como figuras controvertidas del mundo empresarial mexicano. Uno de los documentos era particularmente perturbador. Era un reporte interno que detallaba el lavado de dinero a través de compras de arte y bienes raíces. El reporte mencionaba específicamente su casa de Bosques de las Lomas y la propiedad de Valle de Bravo, como parte de un esquema para limpiar fondos de origen dudoso. Carmen sintió náuseas. No solo había estado viviendo una mentira emocional, había estado viviendo en propiedades compradas con dinero ilegal. Siguió revisando archivos, cada uno más revelador que el anterior. Encontró evidencia de sobornos a funcionarios públicos, evasión fiscal masiva, y lo que parecía ser participación en una red de corrupción que involucraba contratos gubernamentales fraudulentos. En la carpeta Ruta Pacífico, encontró algo que la helió completamente. Documentos que sugerían que Roberto estaba involucrado en facilitar el lavado de dinero del narcotráfico a través de sus empresas de importación y exportación. Carmen se alejó de la computadora como si estuviera radioactiva. Su esposo no era solo un adúltero, era un criminal. Y ella, sin saberlo, había estado viviendo de los beneficios de esas actividades ilegales durante años. Su teléfono vibró con un mensaje de Roberto. Carmen, espero que estés bien. Solo quiero recordarte que mi oferta de resolver esto amigablemente sigue en pie. Sería mejor para ambos evitar que esto se vuelva complicado. Hablamos mañana. Carmen leyó el mensaje con nuevos ojos. No era una oferta, era una amenaza velada. Roberto sabía que si ella investigaba demasiado, encontraría información que podría complicar mucho más que un simple divorcio. Pero Roberto había subestimado algo fundamental. Carmen no era la mujer pasiva y confiada que él pensaba. Era una arquitecta exitosa, una mujer que había construido su carrera resolviendo problemas complejos y enfrentando desafíos aparentemente imposibles. Con manos temblorosas pero determinadas, Carmen comenzó a tomar fotografías de los documentos más importantes con su teléfono. No sabía exactamente qué haría con esa información, pero instintivamente sabía que necesitaba preservar la evidencia. Después de una hora documentando todo lo que pudo, Carmen apagó la computadora y salió del estudio, asegurándose de dejarlo exactamente como lo había encontrado. Esa noche durmió poco, pero cuando amaneció, tenía una claridad que no había sentido en semanas. Roberto había iniciado esta guerra legal pensando que tenía todas las ventajas. Pero Carmen acababa de descubrir que ella tenía algo mucho más poderoso que los mejores abogados del país. Tenía la verdad, y estaba dispuesta a usarla. La mañana siguiente, Carmen llegó temprano a su oficina y inmediatamente llamó a Patricia Mendoza. Licenciada, necesito verla urgentemente. Encontré información que cambia completamente la naturaleza de este caso. ¿Qué tipo de información? Carmen miró a su alrededor para asegurarse de que Mónica no hubiera llegado aún. Evidencia de que mi esposo está involucrado en actividades que van mucho más allá del adulterio. Creo que necesitamos hablar cara a cara lo antes posible.
Hubo un silencio en la línea antes de que Patricia respondiera. Señora Ruiz, ¿puede estar en mi oficina en una hora? Y por favor, traiga toda la evidencia que haya encontrado. Ahí estaré. Carmen colgó el teléfono y sintió una mezcla de miedo y empoderamiento. La batalla que se avecinaba sería mucho más compleja de lo que había imaginado. Pero por primera vez desde que descubrió la infidelidad de Roberto, sentía que tenía una oportunidad real de ganar. Roberto había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer con la que había estado casado durante 15 años. Y ese error estaba a punto de costarle mucho más que un simple divorcio. Carmen recogió las fotografías que había impreso durante la madrugada, las guardó en una carpeta segura y se preparó para lo que sabía sería el día más importante de su vida. La tormenta que había comenzado con una demanda de divorcio estaba a punto de convertirse en un huracán que sacudiría no solo su matrimonio, sino posiblemente todo el mundo empresarial en el que Roberto se movía. Y Carmen Alejandra Ruiz estaba lista para estar en el ojo de esa tormenta. La oficina de Patricia Mendoza tenía un ambiente diferente esa mañana de miércoles. Cuando Carmen llegó, encontró que la abogada había cancelado todas sus citas y había pedido a su asistente que no los interrumpiera bajo ninguna circunstancia. Señora Ruiz, por su tono de voz esta mañana, intuyo que lo que encontró es considerable, dijo Patricia cerrando la puerta de su oficina. Antes de comenzar, necesito hacerle una pregunta importante. ¿Obtuvo esta información de manera legal? Carmen había anticipado esa pregunta durante el trayecto desde Polanco. La información está en la computadora personal de mi esposo, en una habitación de la casa conyugal donde yo tengo derecho legal de estar. No violé ninguna cerradura ni contraseña personal. Patricia asintió con aprobación. Perfecto. Eso significa que cualquier evidencia que haya encontrado puede ser admisible en el proceso legal. Ahora, muéstreme qué descubrió. Carmen abrió la carpeta y comenzó a extender las fotografías sobre el escritorio de Patricia. La abogada las fue revisando una por una, y Carmen pudo ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de curiosidad profesional a alarma genuina. Señora Ruiz, dijo Patricia después de revisar los primeros documentos. Esto ya no es un caso de divorcio tradicional. Lo que me está mostrando sugiere actividades que podrían ser investigadas por la Procuraduría General de la República y posiblemente por autoridades internacionales. Carmen sintió un escalofrío. Había estado tan concentrada en el aspecto personal de la traición que no había considerado completamente las implicaciones legales más amplias. ¿Qué significa eso para mi caso de divorcio? Significa que tenemos opciones que Roberto probablemente no anticipó. También significa que debemos ser extremadamente cuidadosas sobre cómo procedemos. Patricia se levantó y comenzó a caminar alrededor de su oficina, un hábito que compartía con Carmen cuando necesitaba pensar con claridad. Veamos lo que tenemos aquí. Evidencia de lavado de dinero, evasión fiscal, posible participación en esquemas de corrupción gubernamental y uso de bienes matrimoniales para facilitar actividades ilegales. Cualquiera de estos elementos podría ser suficiente para nulificar completamente las demandas de Roberto en el divorcio. Carmen se enderezó en su silla. ¿Cómo? Simple. Si los bienes matrimoniales fueron adquiridos con fondos de actividades ilegales, Roberto no tiene derecho legal a reclamar su división. Más aún, usted podría tener derecho a compensación por haber sido involucrada sin su conocimiento en estas actividades. Patricia regresó a su escritorio y tomó una de las fotografías que mostraba transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Pero hay algo más importante que debemos considerar. Esta información le da a usted una ventaja estratégica enorme, pero también la pone en una posición potencialmente peligrosa. Las personas involucradas en este tipo de actividades no suelen reaccionar bien cuando se sienten amenazadas. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Está diciendo que podría estar en peligro? Estoy diciendo que necesitamos ser muy estratégicas sobre cómo y cuándo revelamos esta información. Roberto claramente no sabe que usted ha descubierto sus actividades secretas. Esa ignorancia es nuestra ventaja principal en este momento. Patricia tomó su teléfono y marcó un número interno. María, necesito que me contactes con el licenciado Gustavo Ramírez del Despacho de Investigación Forense. Dile que es urgente y que involucra un caso de activos ocultos de alto nivel.
Después de colgar, Patricia se dirigió nuevamente a Carmen. Vamos a necesitar ayuda especializada. Gustavo es un investigador forense que trabaja con casos complejos de fraude financiero. Él puede ayudarnos a rastrear completamente todas las actividades financieras de Roberto y a construir un caso sólido. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Probablemente varias semanas. Mientras tanto, tenemos que manejar cuidadosamente las expectativas de Roberto. Él está esperando que usted acepte rápidamente sus términos de divorcio. Necesitamos mantener esa ilusión mientras construimos nuestro caso. Carmen pensó en los mensajes insistentes de Roberto de los últimos días. ¿Qué sugiere que le diga? Por ahora, manténgase vaga. Dígale que está considerando sus opciones, que necesita tiempo para procesar la situación. No le dé ninguna indicación de que sospecha algo más allá del adulterio. Patricia organizó las fotografías en diferentes pilas. Mientras tanto, necesito que haga algo importante pero potencialmente difícil. Quiero que actúe con normalidad. Continúe con su rutina diaria. Mantenga las apariencias de que está procesando el divorcio como una esposa herida, pero dispuesta a negociar. Aunque sepa lo que sé ahora, especialmente porque sabe lo que sabe ahora. Roberto está confiado porque cree que controla la situación. Necesitamos que mantenga esa confianza hasta que estemos listos para revelar nuestras cartas. El teléfono de Patricia sonó. Es Gustavo Ramírez. ¿Le parece si nos reunimos los tres mañana por la mañana? Creo que él va a querer ver esta evidencia inmediatamente. Carmen asintió, aunque sentía como si estuviera metiéndose en aguas mucho más profundas de las que había anticipado. Después de acordar los detalles de la reunión del día siguiente, Carmen salió de la oficina de Patricia con instrucciones claras, pero una mente turbulenta. Tenía que actuar con normalidad mientras sabía que su esposo era un criminal. Tenía que pretender que estaba considerando sus ofertas de divorcio mientras construía un caso que podría enviarlo a la cárcel. Durante el trayecto de regreso a su oficina, Roberto la llamó. «Carmen, amor, ¿cómo estás? He estado pensando en nosotros toda la noche». La familiaridad en su voz, el amor casual, la concerniente fingida, todo sonaba grotescamente falso después de lo que Carmen había descubierto. «Hola, Roberto. Estoy procesando todo. Lo entiendo completamente. Sé que esto es difícil para ti. Pero quiero que sepas que mi intención nunca fue lastimarte. Simplemente crecimos en direcciones diferentes. Carmen tuvo que morderse la lengua para no explotar. ¿Direcciones diferentes? ¿Como hacia la legalidad versus hacia el crimen organizado? Roberto, necesito tiempo para pensar. Todo esto es muy abrumador. Por supuesto, amor. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Carmen, espero que consideremos seriamente resolver esto de manera amigable. Podríamos evitarnos mucho dolor innecesario a ambos. Ahí estaba otra vez la presión sutil, la implicación de que resistirse traería dolor innecesario. Lo voy a considerar, Roberto, pero necesito procesar no solo el divorcio, sino también entender completamente nuestra situación financiera antes de tomar cualquier decisión. Hubo una pausa breve en la línea. ¿Qué quieres decir con entender nuestra situación financiera? Carmen sintió su pulso acelerarse, pero mantuvo su voz estable. Solo quiero asegurarme de que entiendo qué tenemos, qué debemos, cómo dividiremos las cosas. Es natural, ¿no? Después de 15 años de matrimonio. Carmen, amor, nuestras finanzas son bastante directas. La casa, la propiedad de Valle de Bravo, nuestras cuentas de ahorro, tus ingresos de la arquitectura, mis ingresos de los negocios. No hay nada complicado. Estoy segura de que tienes razón. Solo necesito verlo todo claramente para sentirme cómoda con cualquier acuerdo. Otra pausa. Carmen, espero que no estés pensando en contratar abogados caros que solo van a complicar las cosas y llevarse nuestro dinero en honorarios. Roberto, después de 15 años de matrimonio, creo que tengo derecho a proteger mis intereses. ¿No te parece? Por supuesto que sí. Solo espero que podamos manejar esto con madurez. Después de colgar, Carmen se dio cuenta de que sus manos estaban temblando. Mantener esa conversación había requerido un control emocional que no sabía que poseía. Cuando llegó a su oficina, Mónica la estaba esperando con una expresión preocupada. Licenciada, han llamado varias veces de parte del señor Roberto. También llegó otro sobrecertificado.
Pero este es de un despacho diferente. Carmen tomó el sobre. El membrete decía, Investigaciones Corporativas y Forenses, LC, Gustavo Ramírez. Dentro había una nota breve. Señora Ruiz, la LIC. Mendoza me contactó sobre su caso. Después de una revisión preliminar de la información que me compartió, creo que es imperativo que nos reunamos lo antes posible. He adelantado nuestra reunión para esta tarde a las 4:00 p.m. si es posible para usted. Las implicaciones de lo que ha descubierto van más allá de un caso de divorcio tradicional. Gustavo Ramírez. Carmen miró su reloj. Eran las 2:30 p.m. Tendría tiempo de terminar su reunión con los clientes de Cuernavaca y llegar a la cita. Mónica, necesito que reprogrames cualquier cosa que tenga después de las 3:30. Ha surgido algo urgente. Durante la siguiente hora, Carmen intentó concentrarse en la presentación de diseños para el proyecto de Cuernavaca, pero su mente seguía divagando hacia la reunión de la tarde. ¿Qué habría visto Gustavo Ramírez en las fotografías que había hecho que adelantara la reunión? Los clientes aprobaron los diseños sin mayores cambios, lo cual fue un alivio considerando el estado mental de Carmen. Después de que se fueron, ella se retocó el maquillaje y se dirigió hacia la oficina de Gustavo Ramírez en la colonia Doctores. La oficina de investigaciones corporativas y forenses era notablemente diferente a la de Patricia Mendoza. Mientras que la de Patricia proyectaba elegancia profesional, esta parecía más un centro de operaciones. Había múltiples computadoras, impresoras de alta capacidad, y paredes cubiertas con gráficos, fotografías, y lo que parecían ser diagramas de conexiones financieras. Gustavo Ramírez era un hombre de unos 45 años, con cabello entrecano y una energía nerviosa que recordaba a Carmen los ingenieros con los que trabajaba en proyectos complejos. Vestía jeans y una camisa de botones, más casual que la mayoría de los profesionales legales que Carmen conocía. Señora Ruiz, gracias por venir tan rápidamente, dijo, estrechándole la mano con firmeza. Patricia me mostró las fotografías que tomó, y necesitaba verla inmediatamente. Patricia ya estaba ahí, sentada frente a un escritorio cubierto de documentos impresos y ampliaciones de las fotografías de Carmen. Gustavo ha estado revisando la información durante las últimas horas, explicó Patricia. Creo que va a querer escuchar lo que ha encontrado. Gustavo se sentó y organizó varios papeles frente a él. Señora Ruiz, voy a ser directo con usted. Lo que descubrió en la computadora de su esposo es evidencia de participación en una red de lavado de dinero de alto nivel que hemos estado rastreando en colaboración con autoridades federales durante los últimos 2 años. Carmen sintió como si el aire hubiera salido de sus pulmones. ¿Qué significa eso? Significa que su esposo no es simplemente un empresario que comete fraude fiscal. Es parte de una organización criminal que lava dinero del narcotráfico a través de empresas aparentemente legítimas. Gustavo señaló una de las fotografías que mostraba a Roberto con hombres que Carmen no había reconocido. Este hombre, dijo, apuntando a uno de ellos, es Joaquín Herrera, conocido por lavar dinero para el Cártel del Pacífico. Este otro es Manuel Vega, quien está bajo investigación federal por facilitar transferencias ilegales a través de empresas fantasma. Carmen se sintió mareada. ¿Roberto está trabajando con narcotraficantes? Según la evidencia que usted encontró, sí. Sus empresas de importación y exportación han sido utilizadas para transportar no solo productos legítimos, sino también para facilitar el movimiento de dinero ilegal. Patricia se inclinó hacia adelante. Carmen, esto cambia completamente nuestras opciones. Ya no estamos hablando solo de proteger sus intereses en un divorcio. Estamos hablando de protegerla a usted de posibles cargos criminales por asociación. ¿Yo podría ser acusada de algo? Gustavo intercambió una mirada con Patricia antes de responder. Es posible, especialmente considerando que algunos de los bienes matrimoniales fueron comprados con dinero lavado. Sin embargo, el hecho de que usted no tuviera conocimiento de estas actividades y que haya cooperado voluntariamente con las autoridades una vez que las descubrió, trabajará en su favor. ¿Cooperado con las autoridades? Señora Ruiz, dijo Gustavo con cuidado, necesito preguntarle algo importante.
¿Estaría dispuesta a cooperar con una investigación federal en contra de su esposo y sus asociados? Carmen sintió como si estuviera en una película de suspenso. Hace una semana, su mayor preocupación era si el proyecto de Cuernavaca estaría listo a tiempo. Ahora le estaban preguntando si estaría dispuesta a testificar contra su esposo en una investigación de crimen organizado. ¿Qué involucraría esa cooperación? Proporcionaríamos toda la evidencia que ha encontrado a los agentes federales apropiados. También trabajaríamos con ellos para obtener acceso legal a más información sobre las actividades de Roberto. Y eventualmente, podría necesitar testificar en procedimientos criminales. Patricia tomó la mano de Carmen. Carmen, necesita entender que, independientemente de lo que decida sobre cooperar con la investigación federal, esta información nos da una ventaja enorme en el divorcio. Roberto no puede reclamar bienes que fueron adquiridos ilegalmente. De hecho, esos bienes probablemente serán confiscados por el gobierno. ¿Qué pasaría con la casa? ¿Con la propiedad de Valle de Bravo? Gustavo consultó sus notas. Según los documentos que encontró, ambas propiedades fueron compradas parcialmente con fondos lavados. Sin embargo, también hay evidencia de que una porción significativa vino de los ingresos legítimos de su carrera como arquitecta. Podríamos argumentar que usted tiene derecho a la porción que corresponde a sus contribuciones legítimas. Carmen se reclinó en su silla, abrumada por la complejidad de la situación. Necesito tiempo para procesar todo esto. Por supuesto, dijo Patricia, pero Carmen también necesita entender que el tiempo puede ser un factor crítico. Si Roberto sospecha que usted ha descubierto sus actividades, podría intentar ocultar o transferir activos, o en el peor de los casos, podría representar un riesgo para su seguridad. ¿Un riesgo para mi seguridad? Gustavo asintió gravemente. Las personas involucradas en lavado de dinero para carteles no suelen ser tolerantes con amenazas a sus operaciones. Si Roberto se da cuenta de que usted tiene evidencia que podría exponerlo, podría tomar medidas para protegerse. Carmen sintió un escalofrío. Durante 15 años había pensado que conocía al hombre con el que estaba casada. Había resultado ser no solo un adúltero, sino un criminal. ¿También era capaz de hacerle daño físico? ¿Qué recomiendan que haga? Patricia y Gustavo intercambiaron otra mirada. Recomendamos que tome medidas para protegerse, dijo Patricia. Esto podría incluir cambiar las cerraduras de su casa, instalar un sistema de seguridad mejorado y posiblemente considerar quedarse temporalmente en otro lugar. También recomendamos que no confronte a Roberto con esta información, añadió Gustavo. Mantenga la actuación de que está procesando el divorcio normalmente hasta que decidamos cómo proceder. Carmen se sintió atrapada en una pesadilla. Una semana atrás había estado planeando sorprender a su esposo con una cena romántica. Ahora estaba planeando cómo esconderse de él. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir sobre cooperar con la investigación federal? Unos días, respondió Gustavo. Pero señora Ruiz, también quiero que sepa que, independientemente de su decisión sobre la cooperación federal, vamos a proteger sus intereses en el divorcio usando toda la información disponible. Cuando Carmen salió de esa reunión, el sol ya se había puesto sobre la Ciudad de México. El tráfico de la hora pico era denso, lo cual le dio tiempo para procesar todo lo que había escuchado. Su teléfono sonó con un mensaje de Roberto. Carmen, ¿podrías regresar a la casa esta noche? Me gustaría hablar contigo cara a cara. Creo que podemos resolver esto de manera civilizada. Carmen leyó el mensaje varias veces. ¿Era una invitación inocente o Roberto había empezado a sospechar algo? ¿Qué tan peligroso sería estar sola con él en la casa? Decidió responder de manera neutra. Roberto, prefiero tomar un poco más de tiempo antes de hablar en persona. Todavía estoy procesando todo. La respuesta llegó rápidamente. Carmen, evitar la conversación no va a hacer que esto desaparezca. Somos adultos. Podemos manejar esto con madurez. Esta vez Carmen pudo escuchar la impaciencia en el tono, aunque fuera a través de un mensaje de texto. Roberto, solo necesito unos días más. Espero que puedas respetar eso. No hubo respuesta inmediata, lo cual de alguna manera fue más inquietante que si hubiera insistido. Esa noche, Carmen se registró en un hotel en Polanco, a pocas cuadras de su oficina.
Había seguido el consejo de Patricia de no ir a la casa hasta que tuvieran un plan más claro. Desde la habitación del hotel, Carmen podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. En algún lugar ahí afuera, Roberto estaba probablemente planeando su próximo movimiento en lo que él creía que sería un divorcio rápido y favorable para él. Lo que Roberto no sabía era que Carmen ya no era la esposa confiada y desprevenida que él había conocido. Era una mujer que había descubierto no solo su infidelidad, sino su participación en actividades criminales. Y más importante aún, era una mujer que ahora tenía aliados poderosos y un plan. Carmen se durmió esa noche sabiendo que su vida había cambiado irrevocablemente, pero por primera vez desde que había descubierto la traición de Roberto, se sintió como si tuviera algún control sobre su destino. La guerra apenas estaba comenzando, pero Carmen había dejado de ser una víctima. Ahora era una combatiente, y tenía la intención de ganar. Carmen despertó en el Hotel Presidente Intercontinental con una claridad mental que no había sentido en semanas. Eran las 6:30 de la mañana de un jueves gris de octubre, y por primera vez desde que había descubierto la infidelidad de Roberto, tenía un plan de acción concreto. Mientras se preparaba para el día, revisó los mensajes de su teléfono. Roberto había enviado 3 mensajes durante la noche, cada uno con un tono progresivamente más insistente. Carmen, necesitamos hablar hoy. Las cosas se están complicando innecesariamente. ¿Por qué no estás en la casa? ¿Dónde pasaste la noche? Carmen, llámame en cuanto recibas esto. Es importante. Carmen decidió no responder inmediatamente. Según las instrucciones de Patricia y Gustavo, necesitaba mantener a Roberto en la incertidumbre sin provocarlo. A las 8:00 a.m. estaba en su oficina, donde encontró a Mónica organizando una pila de mensajes y citas. Buenos días, licenciada. El señor Roberto llamó 4 veces ayer por la tarde después de que usted se fue. Parecía ansioso. Carmen sintió una punzada de alarma. Si Roberto estaba llamando a su oficina repetidamente, era posible que estuviera empezando a sospechar que algo había cambiado. Mónica, si Roberto vuelve a llamar, dile que estoy en reuniones importantes y que le regresaré la llamada cuando pueda. No le des detalles sobre mi horario o mis citas. ¿Está todo bien, licenciada? Usted ha estado muy tensa últimamente. Carmen miró a su joven asistente. Mónica había sido leal y discreta durante años. Merecía al menos una explicación parcial. Mónica, Roberto y yo estamos pasando por un proceso de divorcio. Es complicado. Por eso necesito que seas especialmente cuidadosa con la información que compartes sobre mis actividades. Los ojos de Mónica se llenaron de compasión. Licenciada, lo siento mucho. Si hay algo que pueda hacer para ayudarla, solo dígamelo. Gracias, Mónica. Por ahora, solo necesito que manejes las cosas con normalidad. A las 10:00 a.m., Carmen tenía una conferencia telefónica programada con Patricia y Gustavo para revisar los siguientes pasos. Había pasado la noche anterior pensando en la propuesta de cooperar con la investigación federal y había llegado a una decisión. Buenos días, Carmen, dijo Patricia cuando se conectó a la llamada. ¿Cómo se siente esta mañana? Determinada, respondió Carmen sin vacilación. He decidido que quiero cooperar completamente con la investigación federal. Gustavo se unió a la conversación. Señora Ruiz, me alegra escuchar eso. Su cooperación será invaluable. ¿Está preparada para reunirse con los agentes federales? Sí, pero tengo algunas condiciones. Patricia sonó intrigada. ¿Qué tipo de condiciones? Primero, quiero garantías escritas de que mi cooperación será tomada en cuenta si surge alguna cuestión sobre mi posible implicación involuntaria en las actividades de Roberto. Segundo, quiero protección durante el proceso. Y tercero, quiero que cualquier acuerdo de divorcio proteja completamente mis activos legítimos y mi empresa. Gustavo se rió con aprobación. Señora Ruiz, está pensando como una estratega. Todas esas condiciones son razonables y puedo conseguir garantías oficiales sobre cada una de ellas. ¿Cuándo podríamos reunirnos con los agentes federales? Esta tarde, si está disponible. Los agentes Torres y Hernández están ansiosos por revisar la evidencia que encontró. Carmen revisó su calendario.
Tenía una presentación con clientes potenciales a las 12:00 p.m., pero podría reschedularia. ¿A qué hora? A las 4:00 p.m. en las oficinas de la PGR en el centro. Patricia y yo estaremos con usted durante toda la reunión. Después de colgar, Carmen se sintió nerviosa pero resuelta. Estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría para siempre su relación, no solo con Roberto, sino potencialmente con el mundo empresarial donde ambos se movían. Su teléfono sonó. Era Roberto. Carmen, por favor, necesitamos hablar. ¿Dónde estás? ¿No estuviste en la casa anoche? Carmen respiró profundamente antes de responder. Hola, Roberto. Decidí quedarme en un hotel por unos días. Necesito espacio para procesar todo esto. ¿Un hotel? Carmen, esto es ridículo. Somos adultos civilizados. Podemos manejar nuestra situación sin dramatismo. Roberto, necesito tiempo. Esto no es dramatismo, es autoprotección emocional. Hubo una pausa. Carmen, ¿has contratado un abogado? La pregunta sonó casual, pero Carmen pudo detectar la tensión subyacente. Estoy considerando mis opciones. Espero que no estés considerando complicar las cosas innecesariamente. Podríamos resolver todo esto de manera amigable. Roberto, ¿qué es lo que te preocupa tanto sobre que yo tenga representación legal? Es normal en casos de divorcio. Otra pausa, más larga esta vez. No me preocupa nada, Carmen. Solo quiero que este proceso sea lo menos doloroso posible para ambos. Entiendo. Pero también necesitas entender que después de 15 años de matrimonio, necesito asegurarme de que mis intereses estén protegidos. Por supuesto. Solo... Carmen, espero que cualquier abogado que contrates entienda que nuestras finanzas son directas. No hay necesidad de investigaciones complicadas o costosas. Ahí estaba. Roberto estaba claramente preocupado por la posibilidad de que Carmen investigara las finanzas. Su nerviosismo confirmaba que ella había tomado la decisión correcta. Roberto, cuando esté lista para hablar sobre los detalles, te haré saber. Por ahora necesito espacio. Carmen, no puedes evitarme indefinidamente. Por primera vez en la conversación, Carmen detectó un matiz amenazante en su voz. No te estoy evitando, Roberto. Estoy tomando el tiempo que necesito para procesar esta situación. Espero que puedas respetar eso. Después de colgar, Carmen se dio cuenta de que sus manos estaban temblando ligeramente. La conversación había confirmado sus sospechas. Roberto estaba nervioso, y su nerviosismo estaba empezando a convertirse en algo más agresivo. Mónica tocó a la puerta. Licenciada, llegaron los clientes para la presentación de las 11:00. Carmen se compuso rápidamente. Sin importar lo que estuviera pasando en su vida personal, tenía responsabilidades profesionales que cumplir. La presentación fue con una pareja joven que quería construir una casa de fin de semana en Tepoztlán. Carmen se las arregló para concentrarse completamente en el proyecto durante una hora, discutiendo orientación solar, materiales locales, y cómo integrar la construcción con el paisaje natural de Morelos. Licenciada Ruiz, sus ideas son exactamente lo que estábamos buscando, dijo el esposo al final de la presentación. ¿Cuándo podríamos comenzar con los planos preliminares? Podríamos empezar la próxima semana, respondió Carmen, aunque internamente se preguntaba si su vida estaría lo suficientemente estable para manejar nuevos proyectos. Después de que los clientes se fueron, Carmen tuvo 2 horas antes de su cita con los agentes federales. Decidió usar ese tiempo para hacer algo que había estado posponiendo: revisar más completamente su propia situación financiera. Con la ayuda de Mónica, Carmen imprimió estados de cuenta de todas sus cuentas personales y corporativas de los últimos 3 años. También reunió copias de todas las declaraciones fiscales de su empresa de arquitectura. Lo que encontró la tranquilizó. Sus ingresos estaban completamente documentados y provenían exclusivamente de contratos legítimos de arquitectura. No había transferencias misteriosas ni depósitos inexplicables. Su empresa estaba limpia. Sin embargo, al revisar las cuentas conjuntas que compartía con Roberto, encontró un patrón que no había notado antes. Durante los últimos 2 años, Roberto había estado haciendo transferencias regulares de las cuentas conjuntas a cuentas que aparentemente estaban solo a su nombre. Carmen sumó rápidamente las transferencias. En total,
Roberto había movido aproximadamente 2.5 millones de pesos de las cuentas conjuntas durante los últimos 24 meses. Las transferencias siempre eran por cantidades que no llamarían la atención individualmente. 50,000 pesos aquí, 75,000 allá, nunca más de 100,000 a la vez. Era evidente que Roberto había estado preparándose para algo durante mucho tiempo. Posiblemente había anticipado que eventualmente tendría problemas legales, o quizás simplemente había estado preparándose para abandonar el matrimonio. A las 3:30 p.m., Carmen llegó a las oficinas de la Procuraduría General de la República en el centro histórico. El edificio era imponente, con la solemnidad típica de las instituciones gubernamentales mexicanas. Patricia y Gustavo ya estaban esperándola en la recepción. ¿Está lista para esto?, preguntó Patricia. Tan lista como puedo estar, respondió Carmen. Los agentes Torres y Hernández resultaron ser diferentes de lo que Carmen había imaginado. El agente Torres era una mujer de unos 40 años, con una presencia autoritaria pero no intimidante. El agente Hernández era un hombre joven, probablemente de unos 35 años, con la energía meticulosa de alguien que se especializaba en crímenes financieros complejos. Señora Ruiz, dijo la agente Torres después de las presentaciones formales, apreciamos su disposición a cooperar con nuestra investigación. Entendemos que esta situación debe ser extremadamente difícil para usted. Gracias, agente Torres. Solo quiero hacer lo correcto. El agente Hernández abrió una carpeta gruesa. Señora Ruiz, hemos estado investigando las actividades de su esposo durante aproximadamente 18 meses. La evidencia que usted descubrió llena algunos vacíos importantes en nuestro caso. Carmen sintió una mezcla de validación y horror. La investigación había estado en curso durante 18 meses, lo que significaba que las actividades criminales de Roberto eran extensas y de larga duración. ¿Qué tipo de actividades han estado investigando? La agente Torres consultó sus notas. Su esposo es parte de una red que lava dinero del narcotráfico a través de empresas aparentemente legítimas. Sus compañías de importación y exportación han sido utilizadas para transportar efectivo y para crear facturas falsas que justifican transferencias grandes de dinero. El agente Hernández añadió, también está involucrado en un esquema de evasión fiscal que ha costado al gobierno mexicano aproximadamente 50 millones de pesos en impuestos no pagados durante los últimos 3 años. Carmen se sintió mareada. 50 millones de pesos. No era un fraude menor. Era una operación criminal de gran escala. ¿Qué necesitan de mí? Primero, dijo la agente Torres, necesitamos que nos proporcione toda la evidencia que encontró en la computadora de su esposo. Segundo, necesitamos acceso a cualquier información financiera adicional que pueda tener. Y tercero, eventualmente podríamos necesitar que testifique sobre lo que sabía o no sabía sobre las actividades de su esposo. Gustavo se inclinó hacia adelante. Agente Torres, mi cliente está dispuesta a cooperar completamente, pero necesitamos garantías específicas sobre su protección legal. Por supuesto, tenemos una carta de inmunidad preparada que protege a la señora Ruiz de cualquier persecución relacionada con las actividades de su esposo, siempre y cuando su cooperación sea completa y honesta. El agente Hernández entregó un documento a Patricia. Esto también incluye protección para los activos legítimos de la señora Ruiz. Nuestro análisis forense confirmará qué bienes fueron adquiridos con fondos limpios versus fondos lavados. Carmen leyó el documento cuidadosamente. Las protecciones parecían comprensivas, pero había una cláusula que la preocupaba. ¿Qué significa cooperación completa y continua? La agente Torres explicó. Significa que si descubrimos información adicional que requiere su testimonio o cooperación, usted estaría disponible para proporcionarla. También significa que si su esposo o sus asociados intentan contactarla para influir en su testimonio, usted nos informaría inmediatamente. ¿Qué tan probable es que Roberto trate de influir en mi testimonio? Los dos agentes intercambiaron una mirada. Señora Ruiz, dijo el agente Hernández, las personas involucradas en este tipo de actividades a menudo toman medidas extremas para proteger sus operaciones. Es posible que su esposo trate de presionarla, intimidarla o incluso sobornarla para que no coopere.
Carmen sintió un escalofrío. ¿Y si eso sucede? Tenemos protocolos para proteger a testigos cooperantes, respondió la agente Torres. Esto puede incluir vigilancia discreta, cambios temporales de residencia, o en casos extremos, reubicación completa. Patricia tocó el brazo de Carmen. Carmen, estas son precauciones estándar. No significa necesariamente que vaya a necesitarlas. Carmen tomó el bolígrafo que le ofrecía el agente Hernández. ¿Dónde firmo? Durante la siguiente hora, Carmen proporcionó toda la evidencia que había recopilado y respondió preguntas detalladas sobre su conocimiento de las actividades de Roberto. Los agentes fueron profesionales pero minuciosos, claramente construyendo un caso sólido. Señora Ruiz, dijo la agente Torres al final de la reunión, una vez más, apreciamos su cooperación. A partir de ahora, es importante que mantenga la apariencia de normalidad con su esposo. No le dé ninguna indicación de que ha hablado con nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Estamos planeando hacer arrestos dentro de las próximas 2 a 3 semanas. Durante ese tiempo necesitamos que Roberto continúe operando normalmente para que podamos recopilar evidencia adicional. Gustavo se dirigió a Carmen. ¿Se siente cómoda manteniendo esa actuación durante 2 o 3 semanas? Carmen pensó en las llamadas cada vez más insistentes de Roberto, en su nerviosismo sobre los abogados, en su presión para resolver el divorcio rápidamente. Voy a intentarlo. ¿Pero qué hago si Roberto se vuelve más agresivo o sospechoso? La agente Torres le entregó una tarjeta especial. Este número la conecta directamente conmigo 24 horas al día. Si siente que está en peligro, o si Roberto dice o hace algo que sugiere que sospecha de su cooperación, llámeme inmediatamente. Cuando Carmen salió del edificio de la PGR, ya había anochecido. El centro histórico estaba lleno de oficinistas regresando a casa, vendedores ambulantes y turistas explorando las calles coloniales. Patricia la acompañó hasta su auto. Carmen, sé que todo esto es abrumador, pero quiero que sepa que tomó la decisión correcta. Roberto ha estado viviendo una doble vida durante años, y es importante que enfrente las consecuencias. Patricia, ¿realmente cree que podría hacerme daño? Patricia consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Carmen, creo que Roberto ha demostrado ser capaz de mentiras y engaños a una escala que ninguno de nosotros había imaginado. En este punto, no podemos asumir nada sobre sus límites. Esa noche, Carmen regresó a su hotel con una sensación de irrealidad. Hace una semana había sido una arquitecta exitosa, con un matrimonio aparentemente estable. Ahora era una testigo protegida en una investigación federal de crimen organizado. Su teléfono sonó con un mensaje de Roberto. Carmen, he estado pensando mucho sobre nosotros. ¿Podrías reunirte conmigo mañana para almorzar? Hay cosas importantes que necesitamos discutir sobre nuestro futuro. Carmen leyó el mensaje varias veces. ¿Era una invitación genuina a negociar? ¿O Roberto había empezado a sospechar que algo había cambiado? Decidió responder de manera que mantuviera sus opciones abiertas. Roberto, ¿puedo almorzar contigo mañana? ¿Dónde te gustaría reunirnos? La respuesta llegó rápidamente. ¿Qué tal en Pujol? A la 1:30 p.m. Podemos hablar en privado. Carmen conocía Pujol, el restaurante de alta cocina en Polanco. Era público pero elegante, un lugar donde podrían tener una conversación seria sin ser escuchados por otros comensales. Me parece bien. Nos vemos mañana a la 1:30. Después de confirmar la cita, Carmen llamó inmediatamente a Patricia. Carmen, ¿cómo se siente sobre reunirse con él? Nerviosa, pero creo que es importante mantener las apariencias. Además, podría ser una oportunidad de obtener más información. Perfecto. Pero Carmen, quiero que tome precauciones. Llegue al restaurante primero y asegúrese de que haya otras personas alrededor. No vaya a ningún lugar privado con él. Y si dice algo que la haga sentir incómoda, termine la reunión inmediatamente. Esa noche Carmen durmió inquieta, preparándose mentalmente para lo que podría ser una de las conversaciones más importantes y peligrosas de su vida. Roberto había iniciado este juego pensando que tenía todas las ventajas. Pero ahora Carmen tenía el apoyo del gobierno federal, abogados especializados, y lo más importante, conocía la verdad sobre quién era realmente el hombre con quien había estado casada durante 15 años.
El almuerzo del día siguiente sería su primera oportunidad de poner a prueba su nueva posición de poder, aunque Roberto no tuviera idea de que el equilibrio había cambiado completamente. Carmen llegó a Pujol 15 minutos antes de la cita programada. El restaurante, ubicado en una elegante casa remodelada de Polanco, tenía el ambiente sofisticado que Roberto apreciaba. Manteles blancos, servicio impecable y una clientela que incluía empresarios, políticos y celebridades. Se sentó en una mesa estratégicamente ubicada en el centro del comedor principal, donde habría múltiples testigos de cualquier conversación. Llevaba una blusa blanca de seda, un blazer azul marino, y había elegido cuidadosamente no usar la joyería que Roberto le había regalado a lo largo de los años. Ahora sabía que esas joyas probablemente habían sido compradas con dinero lavado. Roberto llegó exactamente a tiempo, vestido con uno de sus trajes favoritos de Hermenegildo Segnia. A simple vista, parecía el exitoso empresario que Carmen había conocido, pero ahora ella podía ver más allá de la fachada. Notó la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos escaneaban el restaurante antes de acercarse a la mesa, la sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Carmen, te ves hermosa», dijo, dándole un beso en la mejilla que se sintió como el de un extraño. «Gracias, Roberto. Te ves bien también». Se sentaron y Roberto inmediatamente ordenó una botella de vino tinto, uno que había sido su favorito en mejores tiempos. «Carmen, he estado pensando mucho sobre nosotros durante estos días», comenzó Roberto, con el tono que usaba para negociaciones de negocios importantes. «Creo que hemos permitido que esta situación se vuelva más complicada de lo necesario». Carmen mantuvo una expresión neutra, mientras internamente analizaba cada palabra. «¿A qué te refieres con complicada?» «Bueno, el hecho de que estés quedándote en un hotel, que aparentemente hayas contratado abogados. Carmen, somos adultos inteligentes. Podemos resolver esto sin todo ese drama». Carmen tomó un sorbo de agua antes de responder. «Roberto, después de 15 años de matrimonio, no creo que buscar asesoría legal sea drama. Es prudencia». Roberto se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Carmen, amor, espero que tu abogado no te esté metiendo ideas en la cabeza sobre investigaciones financieras complicadas. Nuestras finanzas son straightforward. No hay necesidad de procesos costosos que solo benefician a los abogados». Ahí estaba otra vez la preocupación por las investigaciones financieras. Carmen sintió una oleada de satisfacción al saber algo que Roberto desconocía, que esas investigaciones ya estaban en curso y eran mucho más extensas de lo que él podía imaginar. «Roberto, ¿por qué te preocupa tanto que yo entienda completamente nuestras finanzas? ¿No tengo derecho a saber qué estamos dividiendo?» Por primera vez, Carmen vio un destello de algo que podría haber sido pánico en los ojos de Roberto. «Por supuesto que tienes derecho. Solo, Carmen, algunos aspectos de mis negocios son complejos. Hay acuerdos de confidencialidad, sociedades internacionales, cosas que podrían parecer confusas para alguien que no esté familiarizado con el comercio internacional». Carmen se sintió como un jugador de ajedrez que acaba de ver que su oponente había cometido un error fatal. «¿Sociedades internacionales? Roberto, en 15 años de matrimonio nunca mencionaste sociedades internacionales». Roberto se puso visiblemente incómodo. «Carmen, no quería aburrirte con detalles técnicos de negocios. Tú tienes tu carrera de arquitectura, yo tengo mis importaciones y exportaciones. Cada uno ha manejado su área. Pero estas sociedades internacionales involucran bienes matrimoniales. ¿Propiedades que compramos juntos?». Roberto tomó un trago largo de vino antes de responder. «Carmen, esto es exactamente lo que me preocupa. Estás haciendo preguntas que van a complicar innecesariamente todo el proceso». Carmen sintió una adrenalina que no había experimentado desde sus primeros proyectos arquitectónicos complejos. Estaba navegando una conversación de la que dependía posiblemente su seguridad futura, pero se sentía en control por primera vez en semanas. «Roberto, solo estoy tratando de entender qué estamos dividiendo. Si es tan straightforward como dices, no debería ser difícil explicármelo». El mesero llegó para tomar su orden, proporcionando una pausa tensa en la conversación. Carmen ordenó ligero. Su estómago estaba demasiado nervioso para comida pesada.
Roberto pidió su plato habitual, pero Carmen notó que sus manos temblaban ligeramente al entregar el menú. «Carmen», dijo Roberto cuando el mesero se fue, «quiero hacer una propuesta. ¿Qué te parecería si te ofrezco un arreglo generoso? La casa de Bosques de las Lomas se queda contigo, más una suma significativa para tu seguridad financiera. A cambio, mantenemos los aspectos complicados de mis negocios fuera del proceso de divorcio». Carmen sintió como si Roberto acabara de confirmar todo lo que los agentes federales habían dicho. Estaba dispuesto a regalar propiedades de valor multimillonario con tal de evitar que ella investigara sus finanzas. ¿Qué suma tenías en mente? 5 millones de pesos, además de la casa. Carmen casi se atraganta. Roberto estaba ofreciendo aproximadamente el doble de lo que ella podría esperar en un divorcio equitativo normal. Su desesperación era evidente. «Roberto, esa es una oferta muy generosa. ¿Puedo preguntarte por qué estás dispuesto a ser tan generoso?» Roberto intentó sonreír, pero el resultado fue una mueca forzada. «Carmen, tú has sido una esposa maravillosa durante 15 años. Te mereces seguridad financiera. Y francamente quiero cerrar este capítulo de nuestras vidas lo antes posible para que ambos podamos seguir adelante. Para que tú puedas seguir adelante con Sofía». Por primera vez en la conversación, Roberto pareció genuinamente sorprendido. «¿Cómo sabes sobre Sofía?» Carmen se dio cuenta de que había cometido un error táctico. Revelar que sabía sobre Sofía podría hacer que Roberto se preguntara qué más sabía. Roberto, no fue difícil de deducir. Los horarios extraños, las llamadas secretas, los gastos en restaurantes cuando supuestamente estabas en juntas de trabajo. «No soy tonta». Roberto se relajó ligeramente, probablemente aliviado de que la conversación hubiera regresado a territorio familiar de infidelidad matrimonial. «Carmen, lamento que te hayas enterado de esa manera. Nunca quise lastimarte. Sofía y yo, simplemente sucedió». «¿Cuánto tiempo llevan juntos?» «Aproximadamente 8 meses. Pero Carmen, quiero que sepas que esto no disminuye lo que tuvimos juntos. Simplemente crecimos en direcciones diferentes». Carmen sintió una oleada de rabia. 8 meses de mentiras sistemáticas, de fingir cada noche que era un esposo faithful, de hacer el amor con ella mientras mantenía una relación paralela. ¿Y planeas casarte con ella? Eventualmente sí, pero Carmen, eso no cambia el hecho de que quiero que este divorcio sea justo para ti. Carmen tomó una decisión calculada. Era hora de probar hasta dónde estaba dispuesto a llegar Roberto para evitar una investigación. «Roberto, tu oferta es tentadora, pero necesito entender algo. Si nuestras finanzas son tan straightforward como dices, ¿por qué no podemos simplemente hacer una división tradicional? ¿Por qué la urgencia de evitar que un abogado revise todo?» Roberto se puso pálido. «Carmen, no es urgencia, es eficiencia. Los abogados van a cobrar honorarios enormes para revisar documentos que al final solo van a confirmar lo que ya sabemos. Pero ¿qué pasa si durante la revisión encuentran algo que no sabemos? ¿No sería mejor tener toda la información?» Roberto comenzó a sudar visiblemente. «Carmen, ¿qué estás insinuando?» «No estoy insinuando nada, Roberto. Solo estoy preguntando por qué un hombre que dice tener finanzas straightforward está tan ansioso por evitar que sean revisadas». Roberto se inclinó hacia adelante, y por primera vez, Carmen vio algo en sus ojos que la asustó genuinamente. «Carmen, creo que no entiendes la posición en la que te estás poniendo. Algunas preguntas es mejor no hacerlas. Algunas investigaciones es mejor no hacerlas. ¿Me estás amenazando, Roberto?» Roberto se recostó inmediatamente, como si se diera cuenta de que había revelado demasiado. «Por supuesto que no, solo... Carmen, confía en mí. Toma mi oferta. Es generosa, te dará seguridad financiera, y podremos cerrar este capítulo de nuestras vidas sin complicaciones». Carmen sintió el peso del teléfono especial que la agente Torres le había dado en su bolsa. Roberto acababa de cruzar una línea. «Roberto, necesito tiempo para considerar tu oferta». «¿Cuánto tiempo?» «Unos días». Roberto se puso más ansioso. «Carmen, no creo que sea buena idea prolongar esto. Mi oferta es limitada en tiempo». «¿Por qué?» Roberto vaciló, claramente dándose cuenta de que había dicho demasiado otra vez. Porque quiero resolver esto rápidamente, para ambos.
Carmen decidió que había obtenido toda la información que podía, sin hacer que Roberto sospechara más. Roberto, voy a considerar seriamente tu oferta. Te haré saber mi decisión en unos días. Carmen, realmente espero que tomes la decisión inteligente. La forma en que dijo decisión inteligente hizo que Carmen sintiera un escalofrío. Después del almuerzo, Carmen se dirigió inmediatamente a la oficina de Patricia. Durante el trayecto, llamó a la agente Torres. Agente Torres, acabo de almorzar con mi esposo. Creo que necesita escuchar esta conversación. ¿Está bien? ¿Se siente segura? Por ahora sí, pero definitivamente me amenazó indirectamente. Venga a mi oficina inmediatamente. Quiero que documente todo mientras está fresco en su memoria. Una hora después, Carmen estaba sentada en la oficina de la agente Torres con Patricia y Gustavo, relatando cada detalle del almuerzo. La oferta de 5 millones de pesos más la casa confirma que está desesperado, analizó Gustavo. Esa cantidad es aproximadamente el doble de lo que cualquier juez ordenaría en un divorcio normal. La agente Torres tomaba notas meticulosamente. Y el comentario sobre algunas preguntas es mejor no hacerlas, definitivamente constituye intimidación. Señora Ruiz, ¿cómo se sintió cuando dijo eso? Asustada. Por primera vez sentí que Roberto podría ser capaz de hacerme daño físico. Patricia se inclinó hacia adelante. Carmen, creo que es hora de acelerar nuestro cronograma. Roberto está claramente más nervioso de lo que anticipamos. La agente Torres asintió. Estoy de acuerdo. Vamos a mover los arrestos para el próximo lunes. Eso nos da el fin de semana para preparar todo. Carmen sintió una mezcla de alivio y terror. ¿Qué significa eso para mí? Significa que va a necesitar estar en un lugar seguro durante el fin de semana. ¿Tiene amigos o familia fuera de la ciudad donde pueda quedarse? Carmen pensó rápidamente. Su hermana vivía en Guadalajara, pero involucrarla podría ponerla en peligro. Sus padres estaban en Mérida, pero eran mayores y no quería preocuparlos. ¿Qué hay de un hotel fuera de la ciudad? Mejor aún. Vamos a arreglar que se quede en un hotel en Cuernavaca bajo un nombre diferente. Tendremos vigilancia discreta para asegurar su seguridad. Gustavo revisó sus notas. También necesitamos que responda a Roberto sobre su oferta, de manera que no levante sospechas pero que mantenga la situación estable hasta el lunes. ¿Qué sugieren que le diga? La agente Torres consideró las opciones. Dígale que está considerando seriamente su oferta, pero que necesita el fin de semana para pensarlo. Eso debería mantenerlo calmado hasta que hagamos los arrestos. Carmen se sintió abrumada por la velocidad con la que se estaban moviendo los eventos. Agente Torres, después del lunes, ¿qué va a pasar? ¿Roberto va a saber que cooperé con ustedes? Eventualmente sí. Cuando se hagan los arrestos, será obvio que alguien proporcionó información interna. Pero para entonces, él estará bajo custodia, y usted estará bajo protección completa. Patricia tomó la mano de Carmen. Carmen, sé que esto es aterrador, pero está a punto de terminar. El lunes, Roberto ya no podrá intimidarla o amenazarla nunca más. Esa tarde Carmen envió un mensaje cuidadosamente redactado a Roberto. Roberto, he estado pensando mucho sobre tu oferta. Es muy generosa y estoy inclinada a aceptarla. Sin embargo, necesito el fin de semana para considerar todos los aspectos. ¿Podríamos hablar el lunes? La respuesta de Roberto llegó rápidamente. Perfecto, Carmen. Espero que tomes la decisión correcta. Podríamos reunirnos el lunes por la mañana para finalizar todo. Carmen leyó el mensaje y sintió una ironía amarga. Roberto estaba planeando finalizar todo el lunes por la mañana. Lo que no sabía era que los agentes federales tenían exactamente el mismo plan, pero con un resultado muy diferente del que él anticipaba. Esa noche, Carmen empacó una maleta pequeña y se registró en el Hotel Hacienda de Cortés en Cuernavaca, bajo el nombre de María González. Era un hotel histórico, discreto, y según la agente Torres, fácil de vigilar. Desde la terraza de su habitación, Carmen podía ver las luces de Cuernavaca extendiéndose hacia las montañas. El aire era más cálido que en la Ciudad de México, y por primera vez en semanas, se sintió como si pudiera respirar profundamente. Su teléfono sonó con un mensaje de un número que no reconocía. Señora González, soy el agente Mendoza. Estoy en el hotel para su protección.
Si necesita algo o nota cualquier actividad sospechosa, estoy en la habitación 237. Carmen se sintió más segura sabiendo que tenía protección, pero también se dio cuenta de lo surreal que se había vuelto su vida. Hace un mes, su mayor preocupación era terminar los planos para un proyecto en Polanco. Ahora estaba en un hotel bajo un nombre falso, protegida por agentes federales, esperando que su esposo fuera arrestado por crímenes relacionados con el narcotráfico. El sábado y domingo pasaron lentamente. Carmen intentó relajarse, leyó, caminó por los jardines del hotel y habló por teléfono con Patricia para revisar los últimos detalles de su divorcio. Carmen, le dijo Patricia el domingo por la tarde, después del lunes, su vida va a cambiar dramáticamente. Roberto va a ser arrestado, sus activos van a ser congelados y usted va a quedar libre para reconstruir su vida completamente. Patricia, ¿realmente cree que voy a estar segura después de esto? Carmen, con Roberto en la cárcel y sus asociados bajo investigación, va a estar mucho más segura de lo que ha estado durante años, aunque no se haya dado cuenta. El domingo por la noche, Carmen durmió mejor de lo que había dormido en semanas. Mañana por la mañana, la pesadilla que había comenzado con el descubrimiento de la infidelidad de Roberto llegaría a su fin. El lunes amaneció claro y soleado en Cuernavaca. Carmen se despertó a las 6:00 a.m. y inmediatamente revisó su teléfono. Tenía un mensaje de la agente Torres. Señora Ruiz, todo está procediendo según lo planeado. Los arrestos comenzarán a las 8:00 a.m. Manténgase en el hotel hasta que la contactemos. A las 8:30 a.m., Carmen recibió una llamada de Patricia. Carmen, ¿está viendo las noticias? Carmen encendió la televisión en su habitación de hotel y cambió a un canal de noticias. La pantalla mostraba imágenes de varios edificios corporativos en la Ciudad de México, con agentes federales entrando y saliendo. El Chiron en la parte inferior de la pantalla decía, Operativo Federal contra Red de Lavado de Dinero. El reportero estaba diciendo, en una operación coordinada, la PGR ha arrestado a más de 20 personas relacionadas con una extensa red de lavado de dinero que utilizaba empresas legítimas para limpiar fondos del narcotráfico. Entre los detenidos se encuentra el empresario Roberto Enrique Mendoza Sánchez, propietario de varias compañías de importación y exportación. Carmen vio la fotografía de Roberto en la pantalla. Era una foto profesional, probablemente de algún evento empresarial, donde se veía confiado y exitoso. Ahora aparecía junto a las palabras, detenido por lavado de dinero. Su teléfono sonó. Era la agente Torres. Señora Ruiz, su esposo está bajo custodia. La operación fue exitosa. Puede regresar a la Ciudad de México cuando se sienta lista. Carmen se sentó en la cama del hotel, mirando las noticias, y por primera vez en meses lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de libertad, de la comprensión de que la pesadilla había terminado. El hombre que había traicionado su confianza, que había mentido durante años, que la había amenazado indirectamente, ya no podía tocarla. Roberto había jugado un juego peligroso y había perdido completamente. Carmen Alejandra Ruiz había entrado en esta batalla como una esposa traicionada y devastada, pero había salido como una mujer que había encontrado una fuerza que nunca supo que tenía, una mujer que había enfrentado al crimen organizado y había ganado. Ahora era libre para reconstruir su vida, pero esta vez con la sabiduría y la fuerza que solo vienen de haber enfrentado y superado la peor traición imaginable. La arquitecta que había pasado su carrera construyendo hogares para otros, finalmente estaba lista para construir una nueva vida para sí misma. Y esta vez, lo haría sobre cimientos sólidos de verdad, justicia y un poder personal que nadie podría quitarle jamás. Mientras Carmen empacaba sus cosas para regresar a la Ciudad de México, sonrió por primera vez en meses. Roberto había pensado que ya había ganado cuando inició el proceso de divorcio, pero la esposa había sacado algo que nadie esperaba, la verdad. Y la verdad, como siempre, había prevalecido. Y así termina esta increíble historia de Carmen Alejandra Ruiz, una mujer que pasó de ser una esposa traicionada a convertirse en la clave para desmantelar toda una red de crimen organizado.
Carmen demostró que cuando una mujer decidida se enfrenta a la verdad, no hay mentira lo suficientemente grande ni criminal, lo suficientemente poderoso que pueda detenerla. ¿Qué te pareció esta historia de venganza y justicia? ¿Crees que Carmen tomó las decisiones correctas al cooperar con las autoridades? ¿O hubieras manejado la situación de manera diferente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos fascina conocer tu perspectiva sobre estas historias de vida real que nos muestran el poder de la determinación humana. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento durante estas 3 horas, no olvides darle like al video. Tu apoyo nos motiva enormemente a seguir investigando y narrando estas historias extraordinarias que demuestran que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Y si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias donde exploramos los límites del amor, la traición, la venganza y la redención en el fascinante mundo de las relaciones humanas. Nos vemos en la próxima historia increíble. Recuerda, nunca subestimes el poder de una mujer que ha decidido descubrir la verdad.